Si vamos a hablar de reforma o de revolución o de transformación en materia de justicia penal, creo que lo peor que podemos hacer es tratar de encararlo desde un punto de vista penalístico. Esto nos quita del marco de elemental ingenuidad, en el mejor sentido de la palabra, del cual tendríamos que partir. El derecho penal es una disciplina que tiende a interpretar leyes para hacer sentencias. Y punto. Y está lleno de prejuicios, de afirmaciones rotundas, dogmáticas, respecto de la realidad, que en la realidad no son así, ni tienen nada que ver. De modo que, si tenemos la mente colonizada por esos conceptos, nunca nos vamos a acercar a lo que sería una reforma de justicia penal o transformación de justicia penal en base a una visión que, por decirlo de alguna manera, sintetizaría más igualitaria, como lo demandan nuestras sociedades altamente estratificadas. En este sentido creo que tenemos que tratar de acercarnos a la realidad de la justicia penal, desprendiéndonos de esos conceptos que nos colonializan la mente a quienes tenemos una formación jurídica. Y que es difícil desprendernos porque se nos han venido inculcando y hemos venido trabajando y discutiendo acerca de esos conceptos. En realidad, decía una de las frases predilectas de Perón, es que la única verdad es la realidad. Y efectivamente. Ayer escuchaba al presidente Evo hablando del debido proceso legal. ¿Pero qué nos estaba diciendo? ¿Estaba diciendo que había que rechazar el debido proceso legal o estaba diciendo que se le aplicaba a algunos y no a otros? Y me imagino que es lo segundo. Me imagino que lo que estaba diciendo es algo que pasa en toda nuestra región y en forma terrible. Es la selectividad de la justicia penal. Nuestra justicia penal es altísimamente selectiva. Invito a cualquiera a ir a cualquier cárcel de cualquier país de la región y también a cualquier cárcel de cualquier país del mundo. ¿Y a quiénes va a encontrar en la cárcel? A los socialmente más vulnerables. Generalmente predominio de hombres, jóvenes, pobres, con un entrenamiento para hacer cosas groseras, otras no más trabajadas, no más elaboradas. Quien puede hacer cosas más elaboradas no llega. A veces, eventualmente, van a encontrar algún very important person. Gracias, no. A veces, extraordinariamente, van a encontrar algún very important person que se peleó con otro very important person, le retiraron la cobertura y fue a dar a la cárcel, porque perdió con el otro. Sí. Y lo van a usar como demostración de la supuesta igualdad de la justicia penal. Miren, hasta fulano está acá. Sí, fulano porque perdió con otro pirata. Pero eso es excepcional. Lo normal es la clientela de la cárcel que todos conocemos. La prisionización es el resultado de cómo funciona y opera la justicia penal. A veces cuando escucho lo de acceso a la justicia y hay que fomentar el acceso a la justicia respecto de la justicia penal, creo que lo que hay que fomentar es el acceso a la salida de la justicia penal. Miremos un poco la realidad. Ayer escuchaba hablar de descolonización, sí, efectivamente. La descolonización, pero no se trata solo de aquella colonización originaria que nos metieron en la cabeza arrasando y cometiendo genocidios con nuestras poblaciones originarias, ¿no? Hoy se trata de una descolonización mundial, de la cual somos capítulo. Y es un capítulo América Latina, y es un capítulo Bolivia, y un capítulo todos. Pero es una descolonización mundial. Hoy el problema se está planteando
a nivel del planeta. Cuando leo los discursos descolonizantes de África, digo, bueno, qué cercanos estamos. Estamos planteando lo mismo. Estamos planteando una lucha contra el racismo, porque hasta el siglo XV nadie había hablado de raza, porque tampoco tenía razón hablar. Recién con el colonialismo se empezó a hablar de eso. Y hoy América Latina es algo bien complejo. Somos producto de un colonialismo que fue glorificado en Europa. Lean ustedes la filosofía de la historia de Hegel y es una glorificación de cómo avanzaba el espíritu que nos iluminaba, que ellos traían esparcían por el mundo, y cómo iban quedando al margen los orientales porque eran místicos, los judíos porque estaban bajo el poder absoluto, los árabes porque eran sensuales, los latinos porque tenían algo pero no llegaban hasta Hegel y su gente, que estaban en la punta de la flecha de la historia, por más que sea complicado estar sentado sobre la punta de una flecha. Pero eso era el espíritu, el Geist, que avanzaba. Nosotros no existíamos, no teníamos historia. Recién la historia empieza para este señor Hegel cuando llegaron ellos. Cuando llegaron ellos y nos mataron, claro. Y después siguieron. Y todo eso que Hegel tira al borde del espíritu que avanza, que más que espíritu es un espectro, todo eso vino a dar después a América Latina. Somos la síntesis de todas las marginaciones colonialistas del planeta. Y hoy, en materia penal, recibimos la restorative justice, la justicia restaurativa. Genial. Justicia restaurativa. Y los miramos y le decimos, qué novedad, nosotros ya la conocíamos, fueron ustedes los que nos la sacaron. ¿Qué otra cosa es nuestra justicia comunitaria, originaria, que justicia restaurativa? ¿Qué nos vienen a proponer? Lo mismo que ya había antes. Lo descubren ahora. Bueno, está bien. Mejor tarde que nunca. Y efectivamente sí, miremos la realidad. Tratemos de descolonizar nuestra mente. En toda sociedad hay conflictos y es sano que los haya, porque si no los hubiese, la sociedad no se dinamiza. La dinámica social la marca el conflicto. Pero bueno, los conflictos hay que resolverlos. Y hay distintos modelos de solución de conflictos. Hay modelos de solución eficaz de conflictos. Y hay modelos de decisión autoritaria sobre el conflicto, de decisión vertical en el conflicto, que no lo resuelven, deciden verticalmente sobre él. Reitero algo que disculpen los que me lo han escuchado repetir muchas veces. Si un chico en la escuela le da un puntapié a un cristal y lo rompe, una de las soluciones sería llamar al padre y decir que pague el cristal, la solución reparadora, ¿no? Otra sería decir, le pasa algo raro, vamos a mandarlo al psicopedagogo, la solución terapéutica. Otra sería sentarse y decir, algo le debemos estar haciendo para que reaccione de esta manera agresiva. La solución conciliatoria. Son soluciones. También otra solución es echarlo, que es la solución punitiva. Tiene varios inconvenientes. Las tres primeras se pueden combinar. Si se toma la última, no se puede combinar con ninguna. Y podríamos ver otros modelos, pero la solución punitiva sí, refuerza la autoridad de quien lo echa, la fuerza autoridad del director, sí. Pero no resuelve el conflicto. El conflicto queda abierto. Y efectivamente, el ejercicio de poder punitivo no resuelve el conflicto. Porque, ¿qué es el poder punitivo? ¿O cuándo surge? Surge cuando al señor, al príncipe, al rey, a la república, que normalmente es de mármol y opulenta, se le ocurre decir la víctima soy yo. Y la víctima desapareció del modelo punitivo. Hoy se habla de vamos a traer la víctima, etcétera. Sí, mentira. Si se trae a la víctima en serio el modelo deja de ser punitivo.
Lo que se está haciendo hoy es engañando un poco, porque bueno, la víctima queda reducida dentro del modelo a un objeto de conocimiento, deja de ser persona. Si a mí me rompen la cara, me dice el juez penal, no, usted tiene que venir y mostrar la cara rota. No, mire, yo quiero que me la arreglen. No, eso acá no se lo vamos a hacer. Muestre la cara rota y si no quiere venir lo vamos a traer de las pestañas. Y usted es un delincuente porque es un testigo remiso. Bueno, entonces, ¿dónde quedó la víctima en el modelo punitivo? No, la víctima es el señor, la víctima es... Y eso es modelo de decisión vertical de conflicto, que cumple una función mucho más importante para el colonialismo de la que creemos. El modelo punitivo en el mundo había desaparecido. Había desaparecido cuando cayó Roma. Y renace por el año 1000 en Europa. Y empieza con la formación de las sociedades verticales, empieza a ser el instrumento de verticalización de la sociedad. La sociedad va tomando forma de ejército con este instrumento de verticalización. Forma de ejército en la cual en la base está el patriarca, está el patriarcado, por eso la mujer queda afuera, sometida, y después se va subiendo. Y cuando una sociedad tiene forma de ejército y completa la forma de ejército, ¿qué hace? Coloniza. Coloniza. Ese fue el instrumento, fue lo que determinó a partir del siglo XV la colonización, la extensión del poder europeo planetariamente, valiéndose naturalmente de alguna superioridad tecnológica, el hierro, el acero, etcétera, y de alguna superioridad biológica accidental que tenía más anticuerpos que nuestros originarios. Entonces vinieron, los contagiaron y los mataron. Bien. Pero dejemos eso de lado. Con esto lo que quiero significar es la enorme importancia que tiene la materia de que estamos hablando, el ejercicio del poder punitivo. Y Latinoamérica hoy cunde por toda nuestra región una demagogia vindicativa, una terrible demagogia vindicativa, fomentada por los medios masivos de comunicación, monopolizados. Llámese Televisa, llámese Regi Globo, llámese Clarín, llámese como se quiera, monopolios de medios de comunicación. Discurso único, como les decía ayer. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace esta demagogia vindicativa? Que los europeos llaman populismo vindicativo. Para mí el populismo no tiene nada de negativo ni de estigmatizante. Me declaro populista en América Latina. Si no fuera por el populismo, creo que muchos de nosotros no sabríamos leer ni escribir y algunos no estaríamos vivos. Habrán tenido muchos defectos, sí. Pero no se compara con los crímenes que cometieron los que quisieron parar la ampliación de ciudadanía real en América Latina parando los populismos. De modo que no uso esa expresión. Prefiero usar la expresión demagogia vindicativa. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen simplemente porque este poder planetario que tenemos, este poder de este tardo colonialismo de poder financiero directamente, quiere imponer un modelo de sociedad 30-70, 30% incorporado, 70% excluido. Es el modelo que corresponde a sus intereses. Pero para imponer este modelo, naturalmente necesita represión. No cierra sin represión. No hay nada que hacerle. El modelo 30-70 requiere represión. Entonces es cierto que cuando nos muestran la víctima llorando, el deudo, es cierto que les importan los muertos, no les importa nada. Les importa montar un aparato represivo que lo van a usar para otra cosa, para contener el 70% que quieren excluir. Esto no es nuevo en la historia, ¿eh? No estamos asistiendo a un fenómeno nuevo. El poder punitivo siempre quiso expandirse con pretextos y después se usó para otra cosa. Estos pretextos fueron emergencias a lo largo de toda la historia. Emergencias que pretendían
neutralizar con el poder punitivo amenazas casi a la existencia de la humanidad misma, ¿no? Fue la Inquisición, la amenaza de las brujas, de Satán. Satán era un buen enemigo, duró varios años, varias décadas, milenios, centurias. Ahora los enemigos son de plástico, son descartables, duran menos. Venía Satán, las brujas, después vinieron los herejes, el alcoholismo, la droga, el comunismo internacional, el terrorismo. Lamentablemente, ninguna de esas amenazas fue neutralizada por el ejercicio del poder punitivo. Con las brujas convivimos tranquilamente, los herejes no nos preocupan. La sífilis la resolvió la penicilina, el comunismo internacional se implosionó, el alcoholismo no lo resolvió nadie, la droga tampoco, el terrorismo parece que tampoco. Es decir, pero en el ejercicio de poder punitivo descontrolado, con pretexto de estas emergencias, quedaron millones y millones de cadáveres. De modo que esto que estamos viendo no es nuevo. Es un nuevo manejo, es una nueva manipulación demagógica del poder punitivo para usarlo con otro objetivo, para represivizar nuestras sociedades. Es un eslabón más en el proyecto de Sociedad 3070. Y cuando el poder punitivo se descontrola, cuando el poder punitivo no está limitado por poder jurídico, ¿qué pasa? Tenemos el genocidio. Fijémonos, no me voy más lejos, fijémonos los genocidios del siglo pasado, del siglo XX. ¿Qué fueron en la realidad? Ejercicio de poder punitivo, agencias del poder punitivo descontroladas, sin límite jurídico. ¿Qué fue la KGB? Una agencia de poder punitivo, una policía. ¿Qué fue la Gestapo, la Geheime Staatspolizei? Una policía. Me dirán, bueno, pero hubo ejércitos, sí, hubo ejércitos. Pero no en función bélica, en función policial. Fuerzas Armadas degradadas a policías. No crea ningún juez penal que lo que está haciendo es ejercer el poder punitivo. No. Por favor, eso que nos enseñan en la facultad es mentira. No ejercemos poder punitivo. No. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas. Nosotros no salimos a la calle a buscar delincuentes. No. Nos lo traen en auto oficial. Lo único que tenemos es un semáforo. Semáforo que, bueno, nos traen a alguien que hizo una barbaridad, que sé yo, mató a la mujer, no sé qué hizo. Bueno, luz verde, que pase poder punitivo. Nos traen un pibe que estaba fumando un porro en la plaza. Si tenemos sentido común, decimos que llevar a su casa. Listo, luz roja, que no pase. Y hay otros que, bueno, no está tan claro. Decimos, bueno, luz amarilla, esperemos un rato. Es el semáforo. Lo único que manejamos es el semáforo. Cuidado, cuidado, que no manejamos el poder punitivo. No ejercemos nosotros el poder punitivo. Somos un aparato de contención del poder punitivo. No nos engañemos. Esa cosa de que el poder punitivo no se decide por el legislador, el juez hace lo que el legislador decide y después la policía cumple las órdenes de los jueces, no es mentira, es todo al revés. Todo al revés. Nosotros tenemos el semáforo. El legislador habilita poder punitivo, pero no sabe. Un tipo penal es como un arma cargada, nunca se sabe contra quién se va a descargar. Y si algunos legisladores que lo votan lo supieran, no lo votarían porque después se descarga contra ellos. Si no, pregunten en Brasil. Pero bueno, no importa. Cuidado con esto. El poder punitivo se legitima así racionalmente porque, bueno, sí, un sujeto mata al vecino, algo hay que hacer, claro. Evidentemente, sí, pero de eso que es sentido común, de decir, bueno, no. Cuidado, no extendamos y lleguemos a una omnipotencia del poder punitivo, hacer del poder punitivo una idolatría. Había una socióloga canadiense muy interesante, pobre Ruth Morris, que
hablaba de la idolatría del poder punitivo, de hacer del poder punitivo una religión de fanáticos, idolátrico, de un falso dios. Un día estábamos en un congreso y, bueno, a mí a veces cuando escucho otra lengua todo el día me rebota al final del día en la cabeza y no entiendo nada. Y terminé la mesa y me siento en otra mesa, y estaba Ruth Morris sentada, me siento al lado y empiezo a entender lo que estaban discutiendo en la mesa. Esto fue antes de la caída del muro de Berlín. Y vi que estaban discutiendo la delincuencia nuclear, prevención de la delincuencia nuclear. Y en un momento le digo, Ruth, ¿estoy entendiendo bien lo que están diciendo? Sí, me dice. ¿Esta gente no habrá pensado que si hay un delito nuclear no queda nadie de nosotros para juzgarlo? No, me dice, no, porque ellos son religiosos. ¿Cómo religiosos? ¿Qué estás diciendo? No, para ellos hay un Dios que es el poder punitivo. Bueno, cuidado con eso, omnipotente hay uno solo, ¿eh? No, el poder punitivo hoy se pretende con el poder punitivo resolver todo. Vamos a salvar el Amazonas, vamos a resolver todos los poderes económicos, vamos a resolver toda la corrupción. Cuidado que el poder punitivo tiene límites, el poder punitivo es jerarquizante y el poder punitivo, por más que nos esforcemos por bajar los niveles de selectividad, siempre va a ser selectivo. Tenemos que hacer un máximo esfuerzo por bajar los niveles de selectividad, pero la selectividad es una característica estructural. Es cierto, no cabe duda, si veo el sistema penal de Haití y lo comparo con el sueco, no voy a decir, bueno, el de Haití es más selectivo, claro, pero cuidado, tampoco el sueco deja de ser selectivo. Hay una sobrerepresentación de algunas personas que no son suecos, entonces, bueno, cuidado. Cuidado que selectividad es una característica estructural. Y lo es naturalmente, porque es más fácil agarrar al que hace cosas más groseras. Y normalmente los más desfavorecidos tienen entrenamiento para hacer cosas más groseras y no para hacer cosas más finas. Eso es así. Bueno, la policía es una burocracia, hace lo que es más fácil, como toda burocracia, lo que es más fácil es agarrar a un tipo que tiene cara de ladrón, camina como ladrón, se viste como ladrón, tiene pelo de ladrón y roba. Sí, naturalmente, va con un uniforme por la calle, el estereotipo caminando. Y sí, el delito más comúnmente penado en América Latina es la portación de rostro, no cabe la menor duda. Bueno, pero esto es así, esto es estructural, cuidado que eso... Podemos bajar el nivel, hay que esforzarse por bajar el nivel, pero es la realidad. Y la única verdad es la realidad. El resultado de la prisionización, uno dice, bueno, no, la prisionización está en relación a la frecuencia criminal. No, es mentira. Es absolutamente mentira. Uno dice, bueno, voy a poner el ejemplo de nuestro vecino grande, de Brasil. Brasil tiene un índice de homicidios altísimo, 29 por 100.000 al año, muy alto, promedio del país. Bien, uno dice, bueno, tiene cárceles superpobladas, tiene 700.000 presos, además tiene una cosa muy rara, su poder judicial emite órdenes de captura sin tener en cuenta la capacidad de las agencias ejecutivas. En consecuencia hay 600.000 órdenes de captura que no se cumplen y cada vez que hay una vacante en la cárcel va la policía a buscar a uno y lo trae. Naturalmente que entonces hay una segunda selectividad, lo cual abre una nueva fuente de recaudación autónoma. Yo no hablo de corrupción policial, sino de recaudación autónoma. Creo que es mejor hablar así, desdramaticemos, hablemos. Uno va a pensar entonces que, bueno... Claro, como tiene ese índice de homicidios, tiene la cárcel llena. Pero cuando vamos a analizar la población penal de Brasil, resulta que por delitos contra la persona, de toda su población penal, tiene apenas el 13%. Y tiene un 74% por delitos contra la propiedad y tráfico, pequeño tráfico de tóxicos, naturalmente no el jefe de ningún cártel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué cada país tiene el número de presos que quiere tener?
No porque los delitos graves dejen de ir a la prisión, no nos queda otra, hay un delito grave, el patibulario tiene que, bueno, que nunca fue un problema en la historia, por otra parte, el patibulario. El patibulario que hace cosas muy graves, antes lo mataban, ahora le ponemos 30 años, no importa, es una forma de tirar para adelante, pero ese no es el problema, el patibulario, bueno, el problema es, tampoco el problema generalmente, salvo que sea muy torpe un sistema penal, es lo que es muy leve. Pero el problema es el colchón medio. Ahí no hay regla. Ahí no hay regla porque se puede ir hacia la prisionización o ir hacia medidas alternativas o ir hacia otra solución de conflictos. Y eso explica que pasen cosas muy raras en los índices de prisionización. Estados Unidos tiene un índice de prisionización altísimo. Y Canadá, que está al lado, tiene uno de los más bajos del mundo. Rusia tiene un índice de prisionización altísimo. Finlandia, que está al lado, tiene el más bajo del mundo. ¿A qué se debe? Y se debe a que se manipula políticamente lo que se hace en esa faja media, donde no hay reglas. La grave, está la regla. La muy leve, también está la regla. La faja media es decisión política. Y ese colchón medio es enorme, por cierto. De modo que no es cierto que la prisionización dependa necesariamente de la frecuencia criminal. He estado mirando las conclusiones de la cumbre. Por cierto, son buenas, pero hay que bajarlas a la realidad. Y creo que la regla sería ampliar la justicia comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? La regla sería volver hacia lo que nos quitaron en la medida de lo posible y tratar de encontrar formas eficaces de solución de conflictos. Naturalmente, no todo conflicto penal se puede resolver con una forma eficaz de solución de conflictos. Hay límites que la cultura no tolera, sí. Pero si miramos el caso de Brasil, hay unos cuantos que sí, la cultura tolera. Y ustedes tienen la enorme ventaja de conservar una cultura de solución de conflictos. Por supuesto que no se puede ejercer la cultura comunitaria cuando la población está urbanizada y la jerarquía comunitaria ha desaparecido, la organización no se mantiene, pero hay algo que no he logrado realmente, les confieso, creo que lo tienen que pensar en serio, cómo generar un sucedáneo de la justicia comunitaria que resuelva conflictos. No sé si es el juez de paz, no sé si hay otros mecanismos, pero hay que crear mecanismos de solución de conflictos, fomentar mecanismos de solución de conflictos, aprovechando la cultura comunitaria, aprovechando esa cultura de pacificación a través de solución eficaz. Está en el fondo de la cultura, ustedes en ese sentido tienen una ventaja sobre nosotros. Es decir, eso creo que habría que profundizarlo. No sé cómo se hace, no necesitaría tener un conocimiento mucho más directo de la realidad boliviana, pero entiendo, me doy cuenta de que alguna solución se puede encontrar a eso. Por otra parte hay que pensar que Napoleón no era ningún tonto. Se puede decir cualquier cosa, pero no que era tonto. Necesitaba dinero para conquistar Europa y por lo tanto no lo iba a malgastar condenando carteristas en París. Y la jerarquización de bienes, de delitos, en crímenes, delitos y contravenciones no es una ingenuidad. No hay sistema penal, no hay aparato judicial, ni va a haber que pueda procesar con una instrucción, con un plenario, con un acusatorio, con esto, todos los delitos y todos los conflictos. Si leemos nuestros códigos penales y nuestras leyes penales especiales, cada vez quedan menos cosas que no sean delito
En consecuencia, cada vez da la sensación de que nosotros estamos sueltos de milagro, porque si no, no queda nadie para cerrar la puerta del lado de afuera, o porque me llevé la percha de un hotel, o porque me quedé con el libro que me prestaron, bueno, no sé. Depende. Bueno, y si lo agarra la justicia federal de mi país, aunque no haya hecho nada de eso, es lo mismo. Pero bueno, es imposible, no hay presupuesto que pueda aguantar eso, no hay presupuesto que pueda sostener una infraestructura para procesar formalmente todos los conflictos penalizados. Y por eso que Napoleón dijo, bueno, hay contravenciones que son los jueces de policía, hay delitos que es el juez penal y hay crímenes que es la corte de Asís. Ah, bueno, fenómeno. Cada uno con un procedimiento distinto. Procedimiento mucho más simple, otro un poco más complicado. Hoy día, si uno va a Londres y se le ocurre llevarse una botella de refresco del supermercado, bueno, lo llevan ante un juez que le pone una multa y listo, se terminó el problema al rato. En mi país se puede llegar a hacerle un juicio oral, depende. Sobre todo si empujó a alguien, porque entonces robo ya, ¿no? Ya hay violencia, robo, entonces nos pasamos una mañana haciendo un juicio oral. Como no se pueden hacer todos los juicios orales, ni mucho menos, entonces se recurre a la negociación, la plea bargaining, y nos vamos al juicio abreviado. Y bueno, y terminamos como Estados Unidos, 90 y tantos % de juicio abreviado y listo. Entonces ahora tenemos presos sin condena, cambiamos presos sin condena por condenados sin juicio. Y terminamos el proceso penal con una barateando, así como si fuéramos a pichinchear con algo. Compramos algo, pedimos un descuento, el otro sí, que no, etcétera. A ver, te descuento tanto tiempo, vos me das tanto tiempo. Y una negociación de tiempo, en definitiva, poco importa la verdad, al aparato le importa que el otro arregle, porque de esa manera ahorra tiempo, y por otra parte les confieso que si hay una cosa tremendamente aburrida en materia penal es ser juez de juicio oral. Entonces, si el tribunal puede evitarlo, lo evita, el fiscal también, porque no se prepara para la audiencia. Entonces, todo un interés del aparato para que no se colapse y para que no trabajen mucho. Y por otra parte, está el interés del otro que quiere salir más rápido, claro, ¿no? Llevarla más barato. Bueno, listo, es una negociación. Ese es el fenómeno que se nos está produciendo, pero se nos está produciendo justamente por eso, porque no somos capaces de degradar una serie de delitos menores a la condición de contravenciones, no somos capaces de darle un procedimiento mucho más eficaz, rápido y tratar de resolver el conflicto. No somos capaces de jerarquizar infracciones, de jerarquizar bienes jurídicos y afectaciones de bienes jurídicos y dar un procedimiento distinto para cada uno de ellos. Es decir, creo que tenemos que volver a eso, pero eso no les oculto, esto va a ser una lucha política, es una lucha política, porque detrás de que todo esto no suceda o de impedir esta transformación están los intereses del poder financiero planetario que está jugado por la sociedad 30-70 que necesita represión. No nos engañemos que esto no es un curso tranquilo, no. Esto va a chocar con cualquier artimaña. A quien se proponga esto le van a decir de todo, cualquier cosa. Lo van a tratar de desprestigiar, de estigmatizar de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque lo que tenemos enfrente no es un periódico, un periodista, un reaccionario, un fascista suelto. No, lo que hay enfrente es verdaderamente el poder planetario de este momento. Es el poder colonizador. Cuidado que esto es una lucha política, nadie sea ingenuo. Es una lucha política que va a propugnar una venganza ilimitada, que va a seleccionar la víctima héroe, que la fabrica, que la va a mostrar por todos lados, que la va a hacer llorar en televisión. Claro, la víctima que puede causar cierta empatía en la clase media, etcétera, no las otras víctimas, no, eso no importa. Por eso, el poder punitivo va a tener que
controlar el poder punitivo requiere un derecho penal partisano, un derecho penal que tome partido. El derecho penal no puede ser aséptico. La función nuestra no es una función aséptica, es una función de tomar partido. O estamos empujando hacia una igualdad que implica el respeto a la dignidad de persona, o nos estamos haciendo los tontos y nos dejamos llevar por la corriente y la comodidad burocrática. El jurista penal necesariamente, si está jugado por el avance de los derechos humanos, por el avance del respeto a la dignidad de la persona, necesariamente tiene que ser un luchador. Y perdónenme los que no son especialistas en esto, que por un momento me dirija a los que fabricamos juristas, a las universidades, a los teóricos. No nos olvidemos, por favor, que nuestra ideología es colonial en su origen. La ideología penal que tuvimos en el continente tiene origen claramente neocolonialista. Fuimos racistas, esto surge del racismo, el derecho penal nuestro se teorizó desde el racismo, empezó teorizándose desde el racismo. No nos ocultemos esto. El positivismo, la reducción biologista del grupo de los científicos de Porfirio Díaz en México, de la oligarquía vacuna argentina, del patriciado peruano, de la República Bella brasileña, era racismo puro. Era el racismo que le justificaba a nuestras oligarquías marginar a todos nuestros pueblos. ¿Por qué? ¿Cómo iba a dejar que estos indios, mestizos, mulatos, negros se manejaran por sí mismos? No, iban a ser un desastre. Nosotros los iluminados éramos... Eso que ustedes en su doctrina nacional es lo de Medrano Ocio, etcétera. Sí, lo tuvimos en todos lados, en toda nuestra región. El racismo fue la ideología oficial de nuestra región, de la época oligárquica, de los Patiño, etcétera, que tuvieron ustedes, tuvimos todos en distinta manera, en distinta forma, y nutrió nuestro derecho penal positivista, peligrosista, teorizó médicamente lo que era un objetivo policial nada más. Así nació nuestro saber. Cuidado que venimos de eso, venimos contaminados con ese origen. Es cierto que uno le puede gustar decir, no, yo vengo de Beccaria, del iluminismo, con todas sus cosas, pero no importa. Sí, pero no. Nosotros en nuestra región venimos de esto. Cuidado. Y después cuando esto entró en crisis, trajimos una ideología penal, una teoría penal alemana. Estuvo bien lo que hicimos, lo fuimos a buscar al lugar donde estaba más desarrollado teóricamente, y trajimos a los autores alemanes, sí, y seguimos con ellos hasta hoy. Cuidado, muchachos, con esto. Está bien, no, trajimos lo que técnicamente tiene mayor nivel teórico, correcto. Pero la fuimos importando como si nos compráramos el último modelo de la Volkswagen. Y cada uno de los modelos que traíamos técnicamente era superior al anterior, y todo aséptico, todo... No, guarda, cuidado que esto no, de aséptico nada. En Alemania cada una de estas teorías respondía a un contexto político y a un contexto de poder. Sí. Binding era Bismarck, Franz von Liszt era el imperio guillermino, Metzger era el nazismo, Radbruch había sido la República de Weimar, Hans Welzel era la reconstrucción alemana de Konrad Adenauer, y Roxin, bueno, un socialdemócrata de Willy Brandt. Cada cosa tenía un contexto y respondía a ese contexto. No, nosotros lo despolitizamos. No, lo que trajimos es la ciencia pura. No, cuidado. Como método, bien.
sigamos trayendo, sí. Imitemos a los alemanes, pero no los copiemos. No los copiemos porque si no estamos copiando una política que no es nuestra. Una cosa es usar la técnica. Si tengo que hacer un puente, mejor traigo los mejores ingenieros para hacer el puente. Sí, perfecto. Pero ¿dónde tiene que estar el puente? ¿Para qué sirve? No, eso lo pongo yo. Nosotros tenemos que poner el sentido político, conservando la técnica. Sí, no me cabe la menor duda. Y cuidado con esto de no caer en el romanticismo. Yo me podría poner a decir estupideces, qué sé yo. ¿Para qué tanta teoría si después de todo podemos apelar al sentido de justicia que tiene el gaucho llanero con la libertad o alguna estupidez por el estilo? Y hasta me aplaudiría alguno, sí. No, cuidado con caer en esa tentación, no. No, eso no. Tenemos, pero cuidado de no elevar la lógica a la ontología y por lógica confundirnos el objeto. El objeto no lo define la lógica, el objeto lo define la realidad que tenemos adelante, de una sociedad estratificada, de gente que sufre, de gente marginada. Cuidado, de violencia, guarda. Esa es la realidad con la que tenemos que operar. Por eso les decía, sí, imitar sí, pero copiar no. Copiar no porque estamos copiando modelos políticos, ese es el asunto. Imitemos, tomemos la técnica, hagamos nuestro modelo con esa técnica, pero a la medida nuestra, a la medida de lo que nos exige la realidad de nuestras sociedades. Descolonizar la mente del discurso penal no es fácil. Ir a los conflictos en realidad no es fácil. Cuando el discurso penal toma un conflicto, lo saca de un ámbito de la realidad y lo lleva a un ámbito artificial. Y cuidado que ahí no se resuelve. El problema de la droga, ¿qué es? Un problema de tóxicos, sí. ¿Cuál es su ámbito natural? La salud. Bueno. Ah, no, pero lo sacamos de la salud y lo llevamos a lo penal. ¿Lo resolvimos? ¿O acaso estamos pintando de blanco toda la región desde que se hizo eso? Sí, no lo resolvimos, de ninguna manera. El alcoholismo, que es un problema serio, problema de salud. Los gringos en los años 20, no, penalizamos. ¿Lo resolvieron? No, generaron la mafia, dejaron ciega una cantidad de personas por la fabricación irresponsable de alcohol. Sí. Cuidado con la omnipotencia del poder punitivo. Y quiero cerrar con algo. Escuché hablar mucho de corrupción. Hay una corrupción tradicional, la del cohecho, la de la coima, que hay que combatir, por supuesto, no me cabe la menor duda. Hay que ver, hay distintos métodos para combatirla, etcétera. El método más eficaz no es penal, el método más eficaz es los controles, pesos y contrapesos institucionales. Lo penal llega tarde, como siempre, ¿no? En penal nos dicen, no, la función del derecho penal es tutelar bienes jurídicos. Yo generalmente en 40 años de juez lo que vi es que recogemos cadáveres y el bien jurídico ya no existe cuando llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque se murió, ya no está la vida. Bueno, no sé dónde está la tutela, no sé, pero no importa. Se confunde lo que es la necesidad de que haya un bien jurídico afectado para que podamos meternos con que con eso tutelamos el bien jurídico, no. Por lo menos el bien jurídico de la víctima no lo tutelamos. Ah, no, ¿y entonces qué bien jurídico tutelamos? Ah, no, es la vida en general. Ah, qué bien. Entonces es un interés del Estado. Y sí. Entonces se terminaron los bienes jurídicos. No, en realidad es cierto que tutelamos todos los bienes jurídicos. Sí, pero no por eso. No nos damos cuenta, pero supongamos que desaparecemos un día los tribunales, los jueces penales, los fiscales, los abogados, los códigos penales, todo. ¿Acaso el poder punitivo con eso desaparece? No, al contrario, se expande sin límite y tenemos el genocidio.
De modo que en ese sentido sí tutelamos todos los bienes jurídicos. Se puede venir abajo la justicia laboral, se puede venir abajo la civil, la podemos reconstruir, pero si se viene abajo la contención del poder punitivo por la justicia penal, sonamos. Ahí no queda ni la Constitución ni nada. Desaparecen todos los bienes jurídicos. De modo que en ese sentido sí. Pero bueno, vuelvo a lo anterior. Hay una corrupción que hay que combatir, sí. Creo que el mejor método es perfeccionar los controles institucionales. La solución penal es residual, es lo que bueno, pese a ese perfeccionamiento se filtra algo. Pero cuidado que hay otra corrupción. Cuidado que este momento del mundo es muy peligroso en materia de corrupción. Es la corrupción sistémica. Es cuando la corrupción se erige en sistema. Hay un libro, pequeño libro de Wolfgang Nauke, que habla del delito político-económico. Da la impresión que, bueno, si alguien administra los dineros de una viuda o de un menor y perjudica los intereses del menor, va preso. Pero si alguien administra los dineros de toda una sociedad, de todo un país, y los perjudica, va a dar conferencias a Estados Unidos. Esto es realmente gravísimo. No lo vamos a resolver con el derecho penal, creo, pero cuidado con la ilusión que podemos vivir. Cuando uno percibe claramente un programa en el que se va camino del desastre, en el que se va camino del default, en el que se prenden en el programa los representantes de las transnacionales, en que ocupan los ministerios, en que desfinancian los planes sociales, en que desfinancian las universidades, en que desfinancian la investigación científica. Cuidado que esa es la otra corrupción, esa es la corrupción grande. Que no nos engañe nadie, batiendo el parche de la corrupción pequeña para después llegar él y ejercer la corrupción grande. Bueno, muchísimas gracias.